Ok, continuamos. En, el, en las preguntas hablaba mucho sobre fibrinolisis o angioplastia, la coronaria. Entonces, encontré un cuadro que dice contraindicaciones para la fibrinolisis en el síndrome coronario agudo con elevación del ST. ¿Sí? Entonces, hay contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Y esto creo que tenemos que saberlos de memoria. En las contraindicaciones absolutas hay, dentro de antecedentes, que el paciente haya tenido hemorragia intracraneal, un infarto cerebral isquémico en los 6 meses previos, un sangrado gastrointestinal en los últimos meses, en el último mes, perdón, una cirugía mayor intracraneal o intraespinal en las últimas 3 semanas, un traumatismo grave en las últimas 3 semanas, una punción en lugar no comprensible en las 24 horas previas, por ejemplo, una punción lumbar, también un sangrado interno activo, una neoplasia, aneurisma o malformación arteriovenosa cerebral, cualquier diátesis hemorrágica o una disección de aorta. Y en las contraindicaciones relativas que dice individualizar hay antecedentes, por ejemplo, AIT, que no sé qué es AIT en los 6 meses previos, presión arterial mayor a 180-110 refractaria a tratamiento, embarazo y una semana posparto, hepatopatía avanzada, endocarditis infecciosa, una úlcera péptica activa, maniobras de resucitación prolongadas o traumáticas y toma de anticoagulantes orales. Pero bueno, esto es algo relativo. Dice, un recuerda gigante, dice, durante el procedimiento de angioplastia coronaria transluminal percutánea primaria o de rescate, se revascularizará solo la arteria responsable del cuadro. A posteriori, se valorará la idoneidad de revascularizar y de qué modo, si en angioplastia o cirugía, otras eventuales lesiones. En caso de shock cardiogénico o angina persistente, si está indicada la revascularización más completa posible. Recuerda, en indicaciones de coronariografía, más o menos una angioplastia coronaria transluminal percutánea, en el contexto del síndrome coronario agudo, hay varias cosas. Está la angioplastia coronaria transluminal percutánea primaria en el síndrome coronario agudo con elevación de ST, tiene que ser en menos de 2 horas de tiempo estimado de traslado a un centro de disponibilidad inmediata en el centro donde se encuentra el paciente. También está el shock cardiogénico y la fibrinolisis contraindicada. Esto es para hacer una CTP primaria. Para hacer una CTP de rescate hay fibrinolisis fallida sin criterios de reperfusión. Para hacer una coronariografía de 3 a 24 horas más la angioplastia coronaria transluminal percutánea en la arteria responsable, tienes que tener un síndrome coronario agudo con elevación del ST tratado mediante fibrinolisis eficaz. Para hacer una coronariografía urgente, o sea, menor de 2 horas, con vistas a una angioplastia coronaria transluminal percutánea, tienes que tener un síndrome coronario agudo sin elevación del ST de muy alto riesgo. Y para hacer una coronariografía precoz, no urgente, sino precoz, que es entre las primeras 24 a 72 horas, y puede como no puede una angioplastia coronaria transluminal percutánea o cirugía si procede, está el síndrome coronario agudo con elevación del ST asintomático con más de 12 horas de evolución, el síndrome coronario agudo sin elevación del ST de alto riesgo y el síndrome coronario agudo sin elevación del ST de bajo riesgo con pruebas de detección de isquemia positiva. Este cuadro es súper importante porque hay varias características que hacen las preguntas para el examen, ¿no? Bueno, vamos con el tratamiento médico del síndrome coronario agudo. Dice, el tratamiento inicial, que es la fase aguda, es una monitorización con electrocardiograma continua, lógico, oxigenoterapia si existe hipoxemia, si en caso contrario es perjudicial, ¿no? La aspirina, que es beneficioso en los primeros minutos, debe administrarse en la mayor brevedad posible y se mantiene de forma indefinida. El segundo agregante, que puede ser el prasugrel, el ticagrelor o el clopidogrel, se mantiene normalmente durante 12 meses. En los pacientes con síndrome coronario agudo de muy alto riesgo, o sea, por ejemplo, una angina refractaria, se puede añadir un tercer antiagregante como un inhibidor de la glicoproteína 2B3A, aunque casi nunca se hace.
En la anticoagulación estamos con heparina sódica, con heparina de bajo peso molecular, el fondaparinux, considerado de elección en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, o bivalirudina. Se mantendrá hasta la revascularización o bien hasta el alta hospitalaria si no se hace revascularización. Y el tratamiento del dolor, cloruro mórfico, o sea, morfina, que además tiene efecto ansiolítico, hipotensor y disminuye la precarga por vasodilatación. Si es necesario, se emplean también antiaginosos en general o nitroglicerina sublingual o intravenosa. El tratamiento posterior de mantenimiento, una vez superada la fase aguda del síndrome coronario agudo, el tratamiento tendrá como objetivo la interrupción de la progresión de la enfermedad coronaria, la prevención de la muerte súbita y el reinfarto, la rehabilitación funcional y laboral del enfermo y control de los síntomas si los hubiere. Existe una serie de fármacos que deben administrarse desde el primer día, si no existe contraindicación, a todo paciente que haya sufrido un síndrome coronario agudo, ya que han demostrado aumentar la supervivencia y disminuir las complicaciones. El primero es la aspirina, desde el inicio de los síntomas y de por vida, ese no se quita nunca. El segundo antiagregante, el clopidogrel, el ticagrelol o prasugrel, se mantendrá durante 12 meses independientemente del tratamiento revascularizador que haya recibido el paciente. El prasugrel y el ticagrelol son de elección sobre el clopidogrel, pero no los conozco. Creo que el ticagrelol sea aquí, salvo en pacientes con alto riesgo de sangrado. En pacientes con muy alto riesgo de sangrado se puede considerar reducir la duración del segundo antiagregante, mínimo un mes si se ha implantado un stent convencional y 6 meses en caso de stent farmoactivo. Eso lo había mencionado en el anterior audio. Si no se ha implantado stent, se mantendrá durante 12 meses. Los betabloqueadores se deben iniciar cuanto antes si lo permite la situación hemodinámica del paciente. Recuerda que betabloqueadores solo puedes administrar en pacientes estables. Si son los antiaginosos de elección, salvo contradicción, disminuyen la incidencia de arritmias de postinfarto. Los IECAs previenen el remodelado, dilatación del ventrículo izquierdo con disfunción sistólica secundaria. Las estatinas, incluso en pacientes sin hipercolesterolemia, están indicados desde el primer día. Han demostrado poseer efectos antiinflamatorios y de estabilización de la placa de ateroma, efectos pleotrópicos. El objetivo es mantener la fracción LDL de colesterol por debajo de 70 miligramos sobre decilitro. Los antiarrítmicos no indicados de forma sistemática para prevención de arritmias, solo como tratamiento específico. La eplerenona, agonista derivado de la aldosterona, que demostró disminuir la mortalidad tras infarto agudo de miocardio en pacientes con disfunción ventricular y que además tengan insuficiencia cardíaca o sean diabéticos. Después de un infarto agudo de miocardio, se debe recomendar al paciente un proceso de rehabilitación cardíaca, ya sea en unidades específicas o mediante la realización individual de ejercicio físico moderado y progresivo. Además, se debe recomendar al paciente el abandono total del consumo de tabaco y proporcionar apoyo psicológico si lo precisara. Fármacos que aumentan la supervivencia en el síndrome coronario agudo son las aspirinas, la estatina, el IECA o el ARA2, los betabloqueadores, los fibrinolíticos y la eplerenona. Fármacos antitrombóticos en cardiopatía isquémica. Esto supongo que es más que todo para la fibrinolisis. Bueno, aquí están dice fibrinolíticos. Estos fármacos activan el sistema fibrinolítico endógeno, cuyo fin es la conversión del plasminógeno en plasmina. Se utilizan exclusivamente en el síndrome coronario agudo con elevación del ST, asociándose a un anticoagulante, por ejemplo la heparina sódica, heparina de bajo peso molecular o fondaparinux. Activador de tisular del plasminógeno recombinante. Es obtenido el RTPA. Es obtenido mediante recombinación genética, por lo que no da lugar a reacciones alérgicas. Tiene un alto grado de afinidad por la fibrina y es un potente activador de plasminógeno, sobre el que actúa solo en presencia de fibrina, o sea, en los trombos, y no sobre el plasminógeno circulante. La relativa especificidad del RTPA sobre la fibrina parece aumentar la velocidad con la que este agente consigue la recanalización coronaria en comparación con los agentes inespecíficos. Por el contrario, la reoclusión coronaria y las complicaciones hemorrágicas son más frecuentes, incluyendo la hemorragia intracraneal. Hoy en día, sus derivados como el TNT-place y el RT-place son los más utilizados. Tiene eficacia similar, pero son más cómodos de usar porque es una dosis única. También está la estreptoquinasa, en desuso por el riesgo de reacciones alérgicas. La anistreptasa
en desuso por un riesgo de alergia similar a la streptokinasa, ¿sí? Los fármacos fibrinolíticos no se utilizan en el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Acuérdate eso, solo tiene que haber elevación del ST, si no, no hay fibrinolisis. Punto, se acabó, no hay discusión. Bueno, antiagregantes. Tenemos varios antiagregantes. Está el ácido acetilsalicílico, sigue siendo el antiagregante de elección. En los últimos años se han desarrollado múltiples nuevos antiagregantes para utilizarlos como alternativa del ácido acetilsalicílico si existe intolerancia digestiva o alergia, o para asociar al ácido acetilsalicílico cuando es necesario. Tengo las tienopiridinas, muy interesante. Entre las tienopiridinas tengo la ticlopidina, el clopidogrel, el pasugrel, ¿sí? Inhiben la ticlopidina y el clopidogrel inhiben la agregación plaquetaria inducida por el adenosín difosfato, bloqueando irreversiblemente su receptor P2Y12. Indicaciones cuando exista tratamiento con ácido acetilsalicílico y está contraindicado. Asociadas al ácido acetilsalicílico en pacientes a los que se ha implantado un stent coronario en todo síndrome coronario agudo. Los efectos secundarios: ticlopidina precisa controles hemáticos en los primeros meses de tratamiento por la posibilidad de aparición de neutropenia, anemia plástica y púrpura trombocitopénica. Trombocitopénica. Hoy en día está en desuso. El clopidogrel presenta pocos efectos secundarios específicos, aparte del riesgo de sangrado o cualquier antiagregante. El prasugrel, derivado del clopidogrel, más potente y de acción más rápida, pero con mayor tasa de sangrados. Comparado con clopidogrel, ha demostrado disminuir el riesgo de trombosis y de stent y de reinfarto. Está indicado en pacientes con síndrome coronario agudo, con y sin elevación del ST, que van a ser sometidos a angioplastia una vez se conoce la anatomía coronaria. No está indicado en los pacientes que no van a ser sometidos a angioplastia, en los que se inicia la doble antiagregación antes de conocer la anatomía coronaria, con historia de ictus o disfunción hepática. Tampoco se recomiendan en pacientes mayores de 75 años, se administra solo una vez al día. El ticagrelor actúa directamente sobre el receptor también plaquetario del P2Y12, al igual que el prasugrel es más potente y más rápido que el clopidogrel, por eso tiene mayor riesgo de sangrado, pero su efecto dura menos días. Comparado con clopidogrel en el síndrome coronario agudo, reduce la mortalidad por causa cardiovascular, también la mortalidad global, el riesgo de reinfarto y de trombosis del stent. Se puede utilizar en cualquier síndrome coronario agudo y tiene menos contraindicaciones que prasugrel. Como inconvenientes respecto a prasugrel, se administra 2 veces al día, el prasugrel se administraba solo una vez al día, y puede producir disnea como efecto adverso típico. Inhibidores de la glucoproteína 2B y 3A, que es el abcicimab, el tirofibam y el eptifibatide. Su uso es hospitalario y su administración endovenosa, en combinación con ácido acetilsalicílico, clopidogrel y heparina. En los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST antes de la coronariografía ha quedado recientemente relegados a pacientes de muy alto riesgo, con riesgo de sangrado bajo. Cada vez se encuentra más en desuso por su alto riesgo de sangrado. En el contexto del síndrome coronario agudo con elevación del ST, podrían ser indicados en pacientes con una gran carga trombótica visualizada en el cateterismo. Tenemos recuerda que hay elección del segundo antiagregante en el síndrome coronario agudo, clopidogrel, ticagrelor o prasugrel. Debido a su mayor potencia antiagregante, el ticagrelor o prasugrel se consideran de elección respecto al clopidogrel. El prasugrel solo puede iniciarse una vez se conozca la anatomía coronaria, pero el ticagrelor puede iniciarse desde el inicio del cuadro clínico. Clopidogrel se utilizará en los pacientes con contraindicaciones para prasugrel, ticagrelor y también en los pacientes sometidos a fibrinolisis. Anticoagulantes. En el contexto del síndrome coronario agudo es necesario asociar anticoagulación a la antiagregación. Hasta el momento actual, la heparina sódica o las heparinas de bajo peso molecular eran las más utilizadas. Los nuevos anticoagulantes buscan mayor potencial antitrombótico y menor riesgo de sangrado. Dentro de ellos hay 2 principales, que es el fondaparinux y la bivalirudina. El fondaparinux, inhibidor selectivo del factor X, se administra de forma subcutánea, igual que las heparinas de bajo peso molecular.
pero en una sola dosis diaria, por lo que es más cómodo. Ha demostrado tener el mejor perfil riesgo-beneficio de todos los anticoagulantes posibles para el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, por lo que en el momento actual se consideraría de elección en caso de estar disponible. Se encuentra contraindicado en pacientes con insuficiencia renal severa. También se puede utilizar en el contexto del síndrome coronario agudo con elevación del ST sometido a fibrinolisis. La bivalirudina, inhibidor de la trombina de administración intravenosa con rápido efecto de acción y corta vida media, ha demostrado su utilidad como alternativa a la combinación de heparina sódica más inhibidores de la glicoproteína en el síndrome coronario agudo, que va a ser tratado mediante revascularización percutánea. Respecto a esta combinación, el número de sangrados disminuye sin reducir significativamente el efecto antitrombótico.